En el Instituto Terapéutico de la Conducta Inmadura INTESI se acoge al ser humano, se le ayuda a su familia y mediante un tratamiento terapéutico se habilita y educa al retardado mental. Con un profundo y especializado método se crean los ambientes propicios para hacer más llevadera esta condición casi siempre misteriosa del cerebro humano. Al frente de esta seria institución que funciona y cumple su misión gracias a los aportes de los padres y familiares de estas personas, está el psicólogo clínico Camilo Arturo Bernal Avilán, egresado de la Universidad Católica de Colombia y posgraduado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Sindenova en la Florida y estudios de máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Mucho aprendió también el doctor Bernal en la Universidad de Minnesota. Y aquí está, investigando y administrando, y sacando avante esta institución que trata el retardo mental. En el niño con retardo mental debe hacerse mucho énfasis en los ejercicios motores, en los ejercicios físicos, porque como lo que nos permite saber que un niño está teniendo alteraciones es el desarrollo motor. Por eso siempre se habla de un atraso psicomotor. La única forma en que podemos saber si un niño está psicológicamente atrasándose es a partir de su motricidad. Es decir, debe hacer ciertas cosas en cierto momento. Debe a los 6 meses ya estar sentándose, a los 2 meses ya debe estar levantando la quijada, a los 3 meses debe estar sonriendo. Y el ideal es que al año, más o menos 2 meses, ya esté caminando solo, con torpeza. Y que a los 3 años conozca la mitad de su lenguaje y a los 6 años maneje casi totalmente el lenguaje materno. Cuando estos atrasos se dan, cuando el niño se demora mucho en caminar, se demora mucho en hablar, se demora mucho en sentarse, se demora mucho en sonreír, es una alerta. No necesariamente es que se está presentando un retardo mental, pero sí es una alerta que nos dice debemos a este niño prestarle más atención y ver qué está pasando. Puede suceder que tenga dificultades auditivas o dificultades visuales, o que sea muy gordo, o que tenga problemas de huesos o de músculos y no pueda pararse. Pero en general, saber que un niño tiene retardo mental es saber que su comportamiento está atrasado con relación al resto de la población. Entonces, para niños, los centros de educación especial deben tener mucha estimulación motora y tratar de hacer lo que se llamaría un preescolar lentificado. Ya para jóvenes se busca que adquieran habilidades de tipo laboral y para adultos que esas habilidades de tipo laboral puedan aplicarlas a la vida diaria. En el retardo mental se ha presentado un acuerdo entre las personas que trabajan con ellos y consiste en que utilicemos un criterio psicométrico, si es que es posible medir la inteligencia para referirnos a ellos. En general, la psicometría nos dice que la inteligencia normal, y por simples formulaciones estadísticas, es de 100 puntos más o menos 15, que es la desviación estándar. O sea, quien tiene una inteligencia por debajo de 85, ya empezaríamos a decir que es un normal poco brillante, hasta la segunda desviación estándar, que son 70 puntos. Entre los 0 puntos y los 70 puntos, podemos clasificar a la persona con retardo mental dentro de 5 categorías, que son el profundo, el severo, el moderado, el leve y el fronterizo o borderline, que llaman, es decir, está en la línea de la frontera entre lo normal y lo patológico. Y casi siempre las personas con retardo mental profundo tienen un componente orgánico muy fuerte, crecen poco, tienen daños orgánicos, su salud es bastante precaria y son personas que no llegarán nunca ni siquiera a emitir los comportamientos más elementales como comer solo, transportarse solo de un sitio a otro y controlar esfínteres, por ejemplo, esfínteres anales y vesicales. Y así a medida que van aumentando las habilidades comportamentales de la persona, hablamos ya de un retardo mental severo, en donde la persona ya puede comer sola, ya se puede transportar de un sitio a otro autónomamente o con ayuda de algún instrumento como muletas o silla de ruedas, pero sin necesidad de otra persona.
ya puede controlar esfínteres, ya puede aprender ciertas cosas elementales como vestirse, como poder cuidar de sí mismo en cosas muy elementales, y académicamente sí están muy incapacitados. Luego viene el retardo mental moderado, en donde ya académicamente equivaldrían casi a un primero de primaria y aprenden algunas habilidades de trabajo, pueden llegar a colaborar en la casa, en el aseo de la casa, pueden hacer tareas muy sencillas. El siguiente nivel, el retardo mental leve, pues ya les permite llegar a un funcionamiento intelectual hasta equivalente a un tercero o cuarto de primaria, y son personas que necesitan de muy poca ayuda para su manejo personal, pero necesitan siempre ayuda para el manejo en la relación con el entorno. Las personas con retardo, los normales poco brillantes o las personas que tienen retardo mental borderline o fronterizo, no deben estar nunca en instituciones para retardo mental permanentemente, sino que deben estar recibiendo el apoyo de la familia, y son personas que pueden llegar a buscar algún trabajo con alguna autonomía laboral, pero siempre necesitarán del apoyo de sus familiares para tomar decisiones importantes, como relacionadas con el matrimonio. Y en el caso de que tengan bienes de fortuna, no es conveniente que ellos decidan sobre los mismos, porque pueden ser aprovechados. La gente se aprovecha mucho del que tiene un retardo mental leve para coger en su provecho y para usarlo en su provecho. También pueden ser personas, hay que tener mucho cuidado con los que están ya por fuera, porque pueden ser víctimas fáciles de los homosexuales, víctimas fáciles de las personas que los inducen a cometer delitos, porque ellos no tienen un criterio moral muy fuerte para decir qué es lo que yo debo hacer o lo que no debo hacer, sino más bien lo convencen de que a usted le conviene hacer eso, y a veces los usan para hacer robos, cosas de ese tipo. Hay que afirmar que todo retardo mental tiene una base orgánica. Si no tiene una base orgánica, entonces no sería un retardo mental verdadero, sería un retardo mental que llamamos familiar cultural. Es decir, cuando en la familia y en la cultura hay muy poca estimulación, el niño no oye hablar o el niño es muy humillado o muy golpeado, puede atrofiar su desarrollo intelectual. Pero ese niño, cambiado a un ambiente normal, va rápidamente a recuperar y va muy fácilmente y muy probablemente a empatar el desarrollo de la persona con un ambiente normal. Entonces el retardo mental, el franco retardo mental, siempre tiene una base orgánica. Siempre se tuvo que haber dado un daño en el cerebro, específicamente en los centros encargados de la función que tiene que ver con la inteligencia y que no le permite ejercerlo. Es decir, nadie finge ser retardado mental. Si una persona tiene retardo mental es porque su cerebro no le permite funcionar intelectualmente como un normal. En la teología del retardo mental, o sea, los orígenes, las causas del retardo mental, hay un término muy simpático que se llama el idiopático, es decir, de origen desconocido. Y diríamos que casi el 50% de los casos de personas con atraso en el desarrollo intelectual, o sea, con retardo mental, que llegan a esas instituciones ya como adultos o como personas mayores de 18 años, por lo menos en el 50% de los casos no se ha encontrado una causa clara. Por eso se habla de retardo mental idiopático. Se sabe, sí, que los accidentes o el sufrimiento fetal alrededor del parto es una causa muy importante, pero no se puede demostrar claramente. Se sabe que la falta de oxígeno, lo que llaman la anoxia o la disminución del oxígeno, la hipoxia cerebral perinatal, es decir, alrededor del momento del nacimiento, mata muchísimo tejido nervioso, el sistema nervioso central del cerebro, y explicaría gran parte del retardo mental. Pero hay muchos otros. Por eso las señoras con embarazo tienen que cuidarse mucho. Una señora desde el momento que queda embarazada debe evitar consumir licor, evitar el cigarrillo, evitar el contacto con cualquiera de las enfermedades virales. El sistema nervioso durante los 3 primeros meses del embarazo es delicadísimo, hay que cuidarlo mucho, y las enfermedades virales en gran parte explican daños en el sistema nervioso central y periférico, como sordera, ceguera, dificultades olfativas. O sea que lo que uno podría decir, todos tenemos una posibilidad muy alta de tener un hijo con retardo mental. Nadie puede decir yo no lo voy a tener. Retardo mental, con autismo, un síndrome de Down, no podemos evitarlo, pero sí podemos cuidar muchísimo ese producto que la naturaleza nos ha dado y que es nuestro hijo desde el momento de la fecundación.
es cuidar a la mujer embarazada, atenderle bien el parto y estimular de una manera psicológica y de una manera material al niño recién nacido, es una muy buena medida preventiva para disminuir el retardo mental. La familia debe asumir a pesar del impacto la realidad y con actitud madura comprender y ayudar e involucrar con ternura y cariño lo que significa una insuficiencia intelectual. Yo he acuñado en mi trabajo el término de insuficiencia intelectual. Son personas que intelectualmente no alcanzan a entender el mundo como lo entiende el adulto. Y si tienen un ambiente rico, un ambiente donde hay mucho contacto con la persona con inteligencia normal, van a estar funcionando al máximo de lo que pueden. Cuando los muchachos tienen un ambiente muy pobre, los niños tienen un ambiente muy pobre, o son castigados físicamente, o psicológicamente son despreciados, o son criticados, pues van a tener un desarrollo muchísimo más lento y van a llegar a unos topes más bajos. Pero de todas maneras, un ambiente, por más adecuado que sea, no importa lo bien diseñado que esté, nunca podrá compensar el daño orgánico que existe dentro del cerebro de la persona que presenta retardo mental. Para eliminar totalmente el retardo mental no tenemos en este momento una solución. En INTESI el principio es aceptación y superación. Cuando llega una persona con retardo mental, la aceptamos, que es así, y estamos constantemente intentando que su limitación sea cada vez menor, que su diferencia con el resto de la población sea cada vez menor. En ese sentido, estamos buscando una superación permanente, una comprensión más compleja del mundo, una madurez afectiva, una madurez emocional, unas relaciones humanas justas, equitativas. En ese sentido puede mejorar mucho y puede progresar, digamos, un 10, un 15% de coeficiente intelectual. Pero no podemos, a través de un tratamiento ambiental, modificar una alteración biológica. Es legendario y se pierde en el tiempo. Ni la academia ni la ciencia han podido solucionar por fin esta lesión cerebral. Es un reto y una utopía ganar la batalla al retardo mental. El retardo mental ha pasado por muchas etapas en donde se maneja un modelo médico con farmacología, luego se maneja un modelo ambiental como estas instituciones. Yo no podría decir que exista en este momento algo que esté como de impacto. En la ciencia casi no hay modas. En la ciencia tiene la característica de que es pública, de que es general, de que es extravertida. Entonces, si se sabe algo, si llega a salir una droga, por ejemplo, que pudiera mejorar el funcionamiento de las neuronas que están alteradas, se debería conocer en todo el mundo. En este momento estamos trabajando más dentro de un modelo ambiental, más que farmacológico, aunque nos apoyamos en los psicofármacos para mejorar algunas dificultades emocionales y comportamentales. Lo fundamental es un ambiente enriquecedor, un ambiente estimulante, un ambiente donde permanentemente la persona tenga la posibilidad de un reto un poquitico más difícil. Decía un gran psicólogo norteamericano que el ideal del maestro es aquel que no está ni muy lejos del alumno, porque el alumno lo admira, pero no puede alcanzar ni tan cerca al alumno que no aprende nada, sino el maestro que está levemente por encima del alumno y puede de esa manera estar todo el tiempo trayéndolo, haciéndolo que mejore y que incremente. Eso es lo que hacemos con el retardo mental, pero no se ha dado ninguna revolución dentro del tratamiento del retardo mental en cuanto a la curación. Y a pesar del imposible, expertos, psicólogos, terapeutas, enfermeras se entregan con ahínco, proyectan su conocimiento, aplican sus métodos. Ellas fundamentalmente aplican niveles de funcionamiento o inventarios de comportamiento cuando llega la persona. Dicen, esta persona distingue los colores, pero no los distingue todos, sabe las letras, pero no las sabe todas, o ya sabe leer, entonces necesita mejorar en la lectura. Y nosotros lo que hacemos es tener una línea de entrada. La persona llega aquí y tiene una línea de entrada que nos permite diagnosticarla como una persona con retardo mental. Si esa persona no tiene retardo mental, no puede entrar. Aquí necesita tener el diagnóstico de retardo mental.
Y ese instrumento con el que nosotros lo diagnosticamos es el que nos permite luego comparar nuestro trabajo. ¿Qué tanto va progresando frente al punto de entrada? Y siempre hay un progreso, siempre hay un progreso. Si no es de tipo intelectual, es de tipo afectivo, porque todos en la vida vamos creciendo y las personas con retardo mental afectivamente también van creciendo, van desarrollando empatía hacia sus compañeros, los problemas de agresividad, de autoagresividad se van disminuyendo en la medida en que tienen mayor respeto por el ambiente y mayor respeto por ellos mismos, pero realmente nuestro instrumento principal es el ambiente. Yo diría que este es un ambiente diseñado para que las personas sean felices, sean productivas. Hay que aclarar que es un ambiente artificial, es un ambiente prostético, así como una prótesis dental. Cuando la persona no puede comer porque perdió sus dientes y necesita de la prótesis dental para poder morder, la persona con insuficiencia intelectual necesita de estas prótesis ambientales para poder vivir de una manera cómoda y agradable. Pero un ambiente como este o como cualquier institución es artificial. El psicólogo va desarrollando una capacidad frente al mundo muy parecida a la que el médico desarrolla frente a sus pacientes. Uno de los objetivos del médico es evitar a toda costa el dolor, ayudarle al paciente que no tenga dolor. Yo creo que los psicólogos principalmente debemos ayudarle a las personas que nos buscan a evitar el sufrimiento. El sufrimiento es el sufrimiento afectivo, es el sufrimiento emocional. Y los psicólogos lo que vamos desarrollando poco a poco es una intuición para poder entender en el mundo de esa persona qué es lo que está fallando y que la hace recurrir a una consulta psicológica. Los psicólogos, desde luego que sí, aplicamos pruebas de personalidad, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, para ver cómo nuestro paciente se compara con el resto de la población. Pero fundamentalmente debemos ser capaces, y es algo que se desarrolla con la práctica, de entender si ese ser humano está sufriendo, por qué está sufriendo y cómo podríamos ayudarle a disminuir ese sufrimiento. A veces, con curiosidad, los normales se preguntan, ¿ellos qué piensan? ¿Cómo es su mundo? ¿Cómo asumen la vida? Ellos son personas que fundamentalmente lo que de una manera principal definiría su condición es que no han llegado a un desarrollo intelectual y afectivo igual al del adulto. Entonces, en muchas cosas piensan como un niño, sienten como un niño. Así que, digamos, la conciencia de sí mismo, el conocerse, no lo ven como lo vemos nosotros desde afuera. No les preocupa mucho saber sobre el diagnóstico. Y realmente se preocupan mucho menos que los adultos con inteligencia normal frente al mundo. Igual que el niño no se preocupa, el niño de pronto se eleva en un juego, se eleva con un juguete, se preocupa por cosas que para el adulto serían sin importancia. En ese sentido ellos son así. Ellos siguen siendo niños, intelectualmente, afectivamente, emocionalmente, pero orgánicamente pueden llegar a ser adultos, pueden llegar a engendrar un hijo. Y de hecho hay muchos retardados mentales que han engendrado un hijo que no tiene ningún problema de tipo intelectual si está en un ambiente adecuado. Pero desde luego que lo recomendable no es que una persona con retardo mental vaya a contraer matrimonio o vaya a tener muchos hijos, porque de todas maneras la inteligencia, como una teoría general, es heredada. Es decir, es muy difícil encontrar que la gran mayoría de hijos de personas muy inteligentes salen muy poco inteligentes, o lo contrario. Así que ellos fundamentalmente ven el mundo como niños y tienen preocupaciones frente al mundo parecidas a las que tienen los niños. Yo lo que voy a decir posiblemente me va a traer muchas críticas y muchísimas personas, aún colegas míos muy respetados, no están de acuerdo con lo que voy a decir. Para mí, el síndrome de Down es simplemente un caso de retardo mental con causa genética conocida. Muchísimos otros retardos mentales que en este momento no conocemos la alteración cromosómica o genética que los explica, el día que la conozcamos le pondremos un nombre específico a ese retardo mental, pero el ponerle un nombre específico no lo hace diferente. Las personas con síndrome de Down tienen una serie de características muy especiales que los hacen biológicamente, fisiológicamente más delicados, más propensos a las enfermedades, pero el funcionamiento intelectual es exactamente igual al de un retardado mental, que puede ser profundo o un retardado mental leve. Caos, violencia, miedos, pánico y estrés. ¿Cómo es la salud mental del pueblo colombiano? Bueno, la salud mental
lo decían pensadores tan importantes como Freud, y creo que en eso ninguna escuela psicológica, ni los conductistas, ni los piagetianos, ni los freudianos, ni los rogerianos, ni cuanta escuela nueva vaya saliendo, desconoce la importancia del desarrollo afectivo del niño menor de 6 años en su vida posterior. Es decir, es importantísimo. Algunas personas dicen que después de los 6 años no aprendemos nada importante. Es decir, antes de los 6 años aprendemos a amar, a odiar, a temer. Nuestra relación con nuestros padres, especialmente con nuestra madre, nos deja toda la vida marcados para interactuar. Entonces, en un país donde hay violencia, donde hay trauma, donde hay abandono, donde hay falta de respeto por el ser humano, quien más sufre es el más débil, el niño. Yo creo que nuestra niñez está sufriendo mucho, y un niño que sufre mucho es un adulto infeliz. La educación especial incluye los contenidos académicos, los contenidos curriculares, pero no debe limitarse a eso, no debe limitarse a una primaria lentificada. La educación especial, aunque necesariamente incluye un salón con una pedagoga donde van adquiriendo los conocimientos del mundo que necesita adquirir el niño que está en primaria y en los primeros años de bachillerato, los va adquiriendo, pero se demora mucho en adquirirlos y a veces tiene una limitación que le impide llegar a un pensamiento un poquito más complejo. Es decir, una de las definiciones del retardo mental es que no puede tener pensamiento abstracto. El día que piense de una manera abstracta, dejará de ser retardado mental. El retardado mental piensa de una manera muy concreta, como el niño, es muy perceptual. Es lo que él percibe, lo que está ahí, con la forma como trabaja. El pensamiento hipotético ya es el pensamiento de la persona con una edad mental mayor de 14 o 15 años. Entonces debe tener aquí esa educación especial en un aula, pero al mismo tiempo la posibilidad de hacer ejercicio, de un desarrollo motor muy fuerte, de interactuar con el resto de su comunidad en cuanto a las tareas del hogar. Y realmente, pues, algunas personas dicen que el ideal es que la persona con retardo mental salga al mundo a trabajar y salga al mundo a buscar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es una dificultad muy grande, es un imposible decir que una persona que tiene un desarrollo intelectual muy subnormal salga a competir con quienes no tienen un desarrollo intelectual subnormal. En la persona que presenta retardo mental, el ser humano que necesita expandirse en muchas áreas, y aquí tiene la ventaja física de que tiene unos recursos muy grandes en cuanto a su libertad para caminar, para trabajar con animales, para trabajar en las huertas, pero más importante que eso, o igualmente importante diría yo, es la concepción que tenemos de la persona con retardo mental, que no es un enfermo, que no es una persona que necesita ser protegida o sobreprotegida, que no es una persona que debe inspirar lástima, sino es una persona que la aceptamos con una limitación intelectual y siempre pensamos que puede progresar un poco más y nunca nos frustramos al saber que no va a llegar a ser normal nunca. A veces afectivamente, espiritualmente, uno encuentra que las personas con retardo mental son superiores al resto de la población. En el retardado mental no cabe la maldad. En el retardado mental no existe la posibilidad de engañar. Y si lo engaña, lo hace con la travesura del niño, que fácilmente se descubre.